Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la gracia y el amor del Señor Jesús estén con ustedes. Hoy es domingo 3 de junio, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Primera lectura, Éxodo 24. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Segunda lectura, Hebreos capítulo 9. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio. Marcos capítulo 14. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entren: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, demos gracias al Señor por estas palabras que traigan vida y luz a nuestros corazones. Les quiero hablar de la historia de esta fiesta del cuerpo de Cristo. A principios del siglo XIII, en Bélgica, vivió una niña, se llamaba Juliana. Juliana y su hermana perdieron sus padres cuando ella tenía 5 años de edad. Se la entregaron a las monjas en el Monte Cornillón. Juliana creció, se hizo monja religiosa y llegó a ser priora de aquel lugar. Juliana, desde pequeñita, ella tenía un sueño, veía una luna con un listón negro y ella decía que eso era la iglesia, que le hacía falta una fiesta, y era la fiesta del cuerpo de Cristo. Ella impulsó con sus contactos, podríamos decir, para que se celebrara, y se celebró antes de ella morir la primera procesión del cuerpo de Cristo allá en Bélgica. Pero no es hasta después de su muerte que el Papa Urbano IV decreta la celebración en toda la iglesia del cuerpo de Cristo, la fiesta de Corpus Christi. Ella tuvo que luchar mucho. La quitaron de la dirección de ese convento y tuvo que andar por otros conventos refugiadas, pero al final se logró su objetivo. El Papa pidió a Santo Tomás de Aquino que compusiera varios himnos. Hay 5 himnos que para esta fiesta la iglesia conmemora, la iglesia tiene compuesto por este santo. Pero, ¿qué significa el cuerpo y la sangre de Cristo? La Eucaristía es ese sacramento tan especial en el cual recibimos a Cristo en su cuerpo y su sangre. Pero ¿cómo sucede esto? Hay 3 palabras fundamentales en la Eucaristía. Estas son la palabra epíclesis, la palabra anamnesis y la palabra doxología. La palabra epíclesis es como la invocación del Espíritu Santo, y es cuando el sacerdote dice: santifica, Señor, estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego viene la anamnesis, que es este relato de los hechos de la pasión del Señor Jesús. Termina la plegaria eucarística con la doxología, donde se dice: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo responde: amén. Aquí es donde se da el núcleo fundamental de la Eucaristía, en la cual se transforma estas especies que son pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que celebramos, eso es lo que creemos, esa es nuestra fe en Jesús como cuerpo de Cristo, que se realiza en la Eucaristía, con esa otra palabra que se llama transustanciación. Pero la Eucaristía, hermanas y hermanos, ¿dónde tiene su fundamento? ¿Dónde se fundamenta la Eucaristía? Nosotros nos esforzamos poco en conocer esta realidad. La Eucaristía, prácticamente todos sabemos que tiene su inicio en lo que es la Cena del Señor, la Santa Cena, esa cena que Él realiza con sus apóstoles y en la cual Él les recuerda, les dice que hagan eso en su memoria. Pero esto no es suficiente, hermanas y hermanos, porque nosotros no tenemos, aquí está el fundamento de la fe, pero nosotros con nuestra visión tan superficial
no logramos captar toda la profundidad de estas palabras de Cristo. Para lograr entender estas palabras del Señor, tenemos que ir un poco más allá. Necesitamos profundizar en el capítulo 6 del evangelista San Juan, en la cual Jesús dice expresamente: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Allí se da lo que se llamó la crisis de Galilea, y muchos discípulos se le fueron. Y Jesús les dijo a los 12 que quedaban: ¿también ustedes quieren irse? Pedro entonces responde con esta cita tan especial, capítulo 6, versos 6 y 8. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y dónde se fundamenta entonces este capítulo 6? En la persona de Jesús, en Cristo Jesús, que es Dios, que es hombre verdadero. Por eso, hermanas y hermanos, necesitamos tomar conciencia de lo que es la Eucaristía en nuestra vida, conocerla, amarla, permitir que ella sea la fuente espiritual de nuestra existencia. Ahora, hermanas y hermanos, para entender lo que es la palabra fuente, cómo la Eucaristía puede ser una fuente, les voy a contar. Cuando yo tenía 14 años, regresamos al campo a vivir allí, y entonces me encontré con una realidad diferente. De pasar de ver el agua salir de una llave, la empecé a ver en el río y a verla en lo que llamaban una noria, un pozo, un aljibe, que era realmente una fuente. Un lugar desde donde salía el agua pura, limpia, cristalina, y que uno no sabía desde dónde venía, solo la mira salir de ahí, de esas rocas. Allí entonces se daban unas realidades muy hermosas, muy interesantes. Lo primero es que ante la fuente uno tiene que maravillarse. En el mar hay agua, en el río hay agua, pero en la fuente hay como algo misterioso que viene desde las entrañas de la tierra. Y tú no sabes si la profundidad de esa fuente viene desde metros, kilómetros, decenas de kilómetros de distancia que viene esa agua a surgir ahí. Es un misterio. Del mismo modo también la Eucaristía es un misterio. Lo que vemos nosotros, lo que tocamos nosotros, el cuerpo del Señor, son estas especies transfiguradas, son estas especies transformadas, pero allí está Cristo. Y ese misterio que nosotros disfrutamos, recibimos, viene desde la profundidad de Dios. Así como la fuente viene desde la profundidad de la tierra, del mismo modo, nosotros no podemos ir hasta allá, hasta donde viene esta fuente. Asimismo en la Eucaristía, no podemos penetrar hasta lo profundo de Dios. Pero hermanas y hermanos, ante la fuente sucedía algo interesante. La gente tenía que inclinarse. Yo recuerdo cómo las muchachas se inclinaban para coger esa agua. Se acomodaban, se sentaban y de ese modo podían recoger el agua de esa fuente. Asimismo en la Eucaristía, ante la Eucaristía tenemos que inclinarnos. ¿Y cuán hemos perdido nosotros esa capacidad de inclinarnos delante de la Eucaristía como de una forma respetuosa delante de ella y que no la valoramos? Tenemos que valorar esa fuente de vida para nuestro ser cristiano. Si no nos alimentamos con ella, no podemos vivir. Del mismo modo, hermanas y hermanos, les puedo referir este sacramento con relación a los demás. ¿Podría una persona vivir sin casarse toda la vida? Así como podría una persona no bañarse en el mar nunca. ¿Podría una persona pasar meses sin bañarse, sin entrar al agua del río? Así como también una persona puede pasar meses sin el sacramento de la reconciliación. Pero una persona no puede dejar de tomar el agua. ¿Por qué? Porque entonces se muere de sed. Así la Eucaristía es ese sacramento continuo, como esa fuente que nos alimenta y que no podemos dejar de tomarla. Por eso cada semana debemos acercarnos los católicos, los cristianos católicos, a esa fuente de vida espiritual. Y aquellas personas que tengan la oportunidad, incluso diario, es una fuente de vida y de amor que nos viene de parte de Dios. Esta fuente es para nosotros abastecernos. Sí, hermanas y hermanos, así como las muchachas se inclinaban en esta noria,
en esta fuente, cogían el agua, se abastecían para llevarla a los hogares, así también nosotros, hermanas y hermanos, tenemos que alimentarnos de esa fuente de vida espiritual, que es la Eucaristía. Nutrirnos de ella, abastecernos para poderla llevar. Así es como la Eucaristía se convierte en fuente de comunión. Ahora, hermanas y hermanos, esta palabra, esta frase, la Eucaristía, fuente de comunión, es tan hermosa, pero hay algo que le falta. Para que la Eucaristía sea fuente de comunión, tiene que suceder algo entre fuente y comunión. Y es una palabra que no nos gusta, es la palabra muerte. La Eucaristía nos da la capacidad de morir a nosotros mismos para formar comunión con los demás. Por eso, si la persona no es capaz de morir a su egoísmo, de morir a su orgullo, de morir a sus derechos, aquello que entiende como sus derechos, entonces no podrá haber comunión. Todos nosotros habremos discutido alguna vez con algunas personas que queremos, a la cual queríamos sacarle alguna verdad que entendíamos nosotros. Y en esa discusión había cosas que nos decía la mente: si le dices esto, lo vas a herir. Pero sentíamos dentro de nuestro corazón que teníamos que reclamar eso y sucumbíamos ante esa necesidad creada por nosotros. Claro, soltamos la palabra y allá vemos la persona que va herida. De ese modo no se hace comunión. Cuando la Eucaristía, fuente de comunión, llega a nuestra vida, nos alimenta, nos quita esa sed de ser los mejores, de ser los ganadores, de ser los número uno, entonces somos capaces de morir para que la otra persona esté en comunión conmigo, para que podamos formar una comunidad, para que podamos vivir unidos unos y otros. Así es como tiene sentido esta cena de Cristo. Así es como tiene sentido esta Eucaristía, esta acción de gracias. Así es como va a tener sentido esta vida de Dios en nosotros. Este día tan hermoso, tan maravilloso, en el cual las lecturas nos recuerdan esos ritos antiguos en los cuales pues Moisés mandó sacrificar aquellos animales como símbolo exterior de lo que sería después el sacrificio de Cristo. En la Eucaristía se da el sacrificio incruento de Cristo, así como en la cruz se dio el sacrificio cruento. Hermanas y hermanos, cuando decimos en la Eucaristía, ya les dije estas tres palabras, la invocación o epíclesis del Espíritu Santo. Esa es cuando Dios baja del cielo a la tierra. Cuando nosotros hacemos este relato, estamos relatando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y que se hace incruento aquí en la Eucaristía. Y cuando nosotros damos este culto de adoración, estas palabras de adoración en la doxología a Dios, cuando decimos por Cristo, es la Trinidad, es el verdadero culto de adoración a Dios en la Eucaristía, en la cual no estamos nosotros, en la cual ofrecemos a Cristo, a Dios Padre, en el Espíritu Santo, ofrenda pura, santidad pura, Dios, Trinidad en esta vida, hecha pan, hecha vino, para nosotros, pero que realmente es cuerpo y sangre de Cristo, que nos alimenta, que nos da vida, que nos fortalece. Alimentémonos de Cristo, hermanas y hermanos, para que podamos llevar cada día más esta presencia de Dios al mundo que tanto lo necesita. Que nos bendiga Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Señor, oh Jesús, me has dado vida, me has dado amor a cambio de mi cruz. Oh Señor, oh Jesús, moriste por mí en la cruz, con tu vida me diste a mí la luz. Yo, oscuridad, tu
luz eterna, yo mentira y tu verdad. Yo sin razón, tú la vida, tú mi Dios, oh Señor, oh Jesús. Me has dado vida, me has dado amor a cambio de mi cruz, oh Señor, oh Jesús. Me diste gracia, aunque el pecado te di. Tu amor, mi vida y mi flor, mi canto primaveral, tu ilusión. Yo traición, tu bendición, tu vida y compasión. Yo, falta de fe, tu consistencia me viniste a ver. Yo, desilusión, tu fuerza eterna para mi corazón.